¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a su podcast Inversando, que por supuesto llega a ustedes gracias a nuestro Dios y a las ofrendas de los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por Vida 104.1 FM, nuestro canal de YouTube, y desde San Antonio de los Altos. Estamos aquí de Hove Studio, en la dirección de Vida, la hermana Andreina Muñoz nos dirige, y también en la dirección de Hove Studio, el hermano Miguel Rodríguez. Hoy en los controles se encuentra nada más y nada menos que Daniel Escobar y Javier Fuenmayor. Tenemos también un invitado de lujo, David Cerrada, traído desde muy lejos, desde aquí mismo de San Antonio, y él ha estado hoy dispuesto a acompañarnos en el día de hoy. David, ¿cómo estás? ¿Cómo está, pastor? Gracias por la invitación y también a Hove Studio y Vida 104 por haberme invitado a este momento muy especial para compartir un poco acerca de nuestro querido Dios. Amén, excelente. ¿Sabes, David? Hemos estado estudiando el folleto de lección de escuela sabática de Inverso, para el que no lo sabía, y este folleto está dirigido especialmente para jóvenes adultos entre 18 y 35 años de edad. Y es el deseo de Dios que tú puedas tener ese folleto, lo puedas adquirir, lo puedas tener de manera física o digital, para que entonces puedas también comentar, compartir con nosotros, dar tu opinión acerca de este tema y conversar, porque Inversando es una conversación acerca del verso bíblico. Y estamos comentando el libro de Josué. El libro de Josué que nos habla acerca de cómo Dios les da el poder para conquistar la tierra prometida. Estamos en esa parte de la historia en la cual vemos que Dios es fiel, Dios les prospera, les da abundancia. Sin embargo, a veces puede que la abundancia sea peligrosa. David, ¿te ha pasado alguna vez que en algún momento de prosperidad, de bonanza o de tranquilidad o de éxito, te has dormido en los laureles y eso te ha afectado y te diste cuenta, oye, me descuidé? Sí, yo creo que sí, pastor. Es importante entender que la comodidad no es mala, sin embargo, afecta a veces a tu progreso. Creo yo que en mi parte personal, cuando logré conseguir mi primer buen trabajo, creí que era como el tope, ¿no? De decir, uy, lo logré, ¿no? Después de haber estudiado en la universidad, de haber esforzado tantos años de mi vida estudiando y preparándome, cuando dije, uy, ya lo logré, ¿no? Y creo que en ese momento es cuando uno tiene que entender que no solamente uno tiene que seguir escalando posiciones, sino seguir aprendiendo, seguir instruyéndote, ¿no? Y dentro de la iglesia, pues también, cuando llegué a ser director de Sociedad de Jóvenes, creo que al principio sí era como un gran cambio, pero después que le agarré la onda, que ya vi cómo era todo, cómo se manejaba todo, pues creo que yo que también me dormí un poco en los laureles en el hecho de pensar de que no había cosas nuevas por hacer, sino que ya era como una rutina, ¿no? Y ese es el problema a veces de la comodidad, ¿no? De que se te ajusta tu rutina y nuestro cuerpo en sí está diseñado para que se acostumbre a las cosas buenas, a la comodidad. Sí, de hecho el cerebro como que evita lo negativo, evita estresarse demasiado, pero el estrés es lo que nos mueve, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino que si uno quiere hacer ejercicio, ¿cuál es la manera de aumentar los músculos, de aumentar su capacidad pulmonar? Es exigiéndote. Sí. Si uno se queda durmiendo en la casa o estando en el sofá, pues no va a conseguir aumentar masa muscular o aumentar pues tu capacidad aeróbica, ¿no? Creo que esa es una de las grandes debilidades que puede tener, por ejemplo, una persona que llega a un nivel, a un estado físico bueno, ¿no? Y entonces dice, ya tengo este físico, conseguí los bíceps, conseguí tener el cuerpo que yo estaba esperando, que deseaba, y se descuida. Se descuida con la alimentación, se descuida con el ejercicio y ahí cae. Y bueno, yo nunca he llegado a ese estado, berro, que diga soy un Adonis. Pero recuerdo que una vez en la universidad me puse a hacer bastante ejercicio y llegué a un punto en que yo dije, oye, ya la camisa en las mangas me queda un poquito más apretada. Yo siempre he sido flaquito de brazos. Y me confié y ahí caído. Entonces siempre es como una lucha, ¿no? De decir, oye, hasta aquí llegué, como que no me esfuerzo más porque tengo que descansar, ¿no? Y entonces el descanso es importante, pero puedes llegar a confiarte demasiado y terminas en un punto en que te duermes en los laureles.
suele pasar con las grandes compañías de tecnología que llegan a ser referentes en un mercado. Por ejemplo, Nokia. Uh-huh. Nokia era imbatible, era el número 1 en el mercado, pero llegaron sus competidores y no estaba preparado y lo dejaron tirado. Y bueno, creo que ahorita va a salir un Nokia, no estoy haciendo publicidad, pero o sea, no es nada lo que era, ¿no? Sí, porque a veces la comodidad te puede nublar incluso la mente, ¿no? De decir que ya no tienes ningún propósito en la vida, donde ya no puedes seguir adelante en cualquiera de tus objetivos o de tus sueños que tú quieras cumplir. Y muchas veces también hace que caigas en dar todo por sentado. Uh-huh. Y eso también es importante de entender que todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos logrado, ha sido gracias a la ayuda de nuestro Dios. Y a veces cuando llegamos a ese punto de que decimos que, wow, ya tengo todo lo que yo quería en algún momento, todo lo que yo imaginé, soñé en algún momento y que ahora por fin lo tengo materializado, pues nos podemos olvidar de Dios, ¿no? Muchas veces también, precisamente por esa comodidad o al haber alcanzado todos los objetivos que nos habíamos propuesto. Precisamente eso es lo que pasa al pueblo de Israel, ¿no? Dios les entrega la tierra, ya no tienen que esperar por maná que caiga del cielo, ya no tienen que andar peleando batalla tras batalla, ya se están asentando en la tierra, tienen viñas o viñedos que ellos no sembraron, tienen cosechas que ellos no trabajaron, tienen casas que ellos no construyeron y ahora simplemente se instalan en la tierra. Y ellos llegan a un exceso de confianza y es que ellos no expulsan completamente a los cananeos. Algunos ven alguna contradicción en el texto de Josué. Dicen en algunas partes que Josué o el pueblo de Israel expulsó a todos y en otras partes dicen no se expulsó a todos. Y dicen la Biblia se contradice, pero no. Hay una aparente contradicción, pero no es así porque Dios le entrega toda la tierra, pero ellos no toman toda. Claro, hay que hacer el inciso en que Dios les dio la oportunidad de poder tener la tierra prometida. Pero Dios es un Dios de acción y Dios no es un Dios que nos quiera a nosotros quietos. Dios siempre nos va a pedir algo a nosotros porque así es las cosas que uno puede valorar, ¿no? Cuando uno le dan todo de gratis, uno no lo va a valorar. Y es por eso que es importante también entender que el pueblo de Israel tenía la bendición de Dios y la garantía de que Dios los iba a ayudar y los iba a expulsar a todos los habitantes de Canaán, pero ellos también tenían que poner de su parte. Sí. Piche aquí, momento TikTok. Esta frase no es mía, esta frase es de Ellen White, pero dice lo siguiente: Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que hagamos de ellas. O sea, no creo que se pueda resumir mejor porque Dios te ofrece la posibilidad, un potencial y te brinda un abanico de posibilidades a lo largo de tu vida y tú tienes que explotar ese potencial, tienes que dar más de ti porque Dios no quiere que seamos perezosos. De hecho, el mandamiento del descanso dice 6 días trabajarás. Exacto. Hay que hacer más de lo que hay que descansar, ¿eh? Sí, hay que trabajar más de lo que hay que descansar. Y esto es tremendo, ¿no? Obviamente Dios hacía la parte difícil, que era la parte de darles el éxito, darles la victoria, pero ellos tenían que hacer un esfuerzo y ellos dejaron de hacer ese esfuerzo. Pero ¿por qué crees tú, David, que el Señor estaba tan insistente en que debían sacar a todos los cananeos? ¿Acaso no podían convivir en la tierra? ¿La tierra no es suficientemente grande para todos? Sí, lo que pasa ahí, pastor, es que obviamente estas personas que vivían, estos pueblos que vivían ahí estaban llenos de maldad, ¿no? Y al igual que ocurrió con Noé, ¿no? La idea de Dios era erradicar la maldad para que no se siguiera esparciendo por toda la tierra. Y ahí es donde es clave el hecho de o el paralelismo que podemos hacer también a nuestro tiempo, ¿no? Dios escogió al pueblo de Israel precisamente para que fuera su estandarte, ¿no? Dios obviamente no se puede reflejar en persona dentro de esta tierra y es por eso que había comandado a los israelitas para que fueran ese estandarte, esa imagen de Dios hacia los demás, ese testimonio hacia otros pueblos. Y es por eso que era fundamental de que el pueblo de Israel pudiera acabar con todas estas pueblos de maldad pura, porque las cosas que hacían eran horribles, y precisamente lograr dar un ejemplo a la región, porque acuérdense que
bueno, hoy conocemos, ¿no? Canaán es la parte donde está Israel, Palestina. Sí. Eso no está eso no es una isla, ¿no? No. Y ahí no estaban solo los israelitas, existían los asirios también en ese momento. Entonces, había muchos otros pueblos en donde el testimonio de los israelitas era fundamental precisamente para que el amor de Dios se pudiera seguir esparciendo. Sí. Y es por eso que era fundamental de que los israelitas pudieran acabar con su totalidad con todos los cananeos. Sí, expulsarlos de la tierra. Pero eran los cananeos que no se quisieran arrepentir, porque si los cananeos hubiesen querido arrepentirse, hubiesen tenido la oportunidad de ingresar al pueblo de Israel. O sea, no es que Dios quería exterminar a esta gente ya. Les dio muchísimos años para que ellos reconociesen a través del testimonio de Abraham, Isaac y Jacob y tuviesen tiempo para reflexionar sobre sus actos, pero esta gente seguía sacrificando niños a diestra y siniestra, matando y viviendo una vida totalmente desordenada. Así que el Señor usa a Israel como instrumento de su justicia. Sin embargo, el pueblo de Israel no expulsa completamente a los cananeos. Y ahora viene una de las tentaciones más grandes que sufren ellos. Sí, ahí, pastor, ahí también es importante recalcar esta pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué la idolatría es una tentación tan fuerte para los israelitas? Sí. ¿Qué pasa? O sea, a partir de ese momento en que los israelitas no expulsan a todos los cananeos, ¿por qué? Bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? En otras historias, ¿no? Pero ¿por qué en este momento es algo tan crítico la idolatría especialmente? ¿Sabes? Yo quisiera compararlo con una historia que es como una parábola, ¿no? Digo yo, de este tema. Es un hombre que tenía una casa muy bonita en el campo y tenía un río cerca, árboles frutales, era un paisaje hermoso. Y estaba feliz con su familia, pero un día sufre una tragedia familiar, enfermedad, y por cuestiones ajenas a él tiene que vender su casa, su pequeño paraíso en la tierra, muy barato. Vende eso a otra persona, pero en el contrato de venta estipula que todo lo que se encuentre pegado de un clavo que colocó en la entrada principal, de un clavo hacia afuera, todo lo que estuviese pegado a ese clavo principal, le pertenecía y no podía ser tocado. Y eso estaba allí en una cláusula ya al final. Pero como el comprador estaba tan interesado en comprar esto y vio el precio tan barato, no leyó mucho el contrato. Así que firmó. Firmó, hizo la compraventa y pasaron los años. Y ese nuevo propietario disfrutó de la propiedad mucho hasta que llegó el antiguo propietario y le dijo, cómprame otra vez la propiedad. Véndeme otra vez la propiedad. Y el otro le dijo, no, ya, te la voy a vender. Y sí, me la vas a vender y me la vas a vender al mismo precio de aquel año que yo te la vendí a ti. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Ya tú vas a ver, le dijo el otro. Al siguiente día, cuando amaneció, se encontró con un perro muerto en el clavo. Y entonces, cuando vio eso, dijo, ya va. Y fue a quitarlo. Había policía y una cámara grabando todo, porque la cláusula también decía que si tocaba lo que estuviera pegado al clavo, iba a perder la casa. O sea, era una cuestión sumamente una triquiñuela. Y entonces, pasó un día y dijo, voy a resistir. Pasaron 2 días, voy a resistir, pero ya el cuarto, quinto día nadie podía estar en esa casa. Era imposible. Tuvo que vender la casa. Tuvo que vender la casa o perdía todo. Satanás hace eso. Satanás deja clavos en nuestra vida y nosotros podemos pasar un tiempo tranquilos, pero si dejamos ese archivo allí en la computadora, esa posibilidad abierta quizá en un futuro, bueno, si dejamos algo escondido por allí, decimos, lo voy a guardar aquí, no me afecta ya. Eso te va a afectar. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué crees tú? ¿Por qué les afecta tanto? Yo creo que también es importante recalcar que uno no puede servir a 2 señores. Y es por eso que la idolatría es la manera de desplazar la adoración que debe ser para Dios hacia cualquier otra cosa. Sí, yo creo que la tentación viene, David, por el hecho de que la idolatría nos muestra algo físico y tangible. Y nosotros decimos, náguara, qué supersticiosa gente que adoraba a una imagen.
Pero debemos recordar que la Biblia fue escrita en un momento en donde no existía, los avances científicos eran muy pocos y para ellos era fácil confiar en aquello que podían palpar. Y para nosotros también es lo mismo hoy. Es fácil confiar en lo que podemos palpar. Y eso es la idolatría que sufrimos hoy, que nosotros confiamos en lo que podemos palpar. Sí, ahí también es interesante entender hasta cómo está nuestra fe, ¿no? Porque cuando uno empieza a idolatrar algo es porque quizás nuestra fe no está tan cimentada en Dios, ¿no? Y justamente a pesar de que esa parte humana afecte, ¿no? De siempre pensar que, bueno, solo podemos creer en lo que podemos ver, es entender también o darnos cuenta de que Dios también se nos revela a nosotros de diferentes maneras. Por acciones, por cosas que tú le pediste. Y esa es una de las maneras en que nosotros podemos mantener nuestra fe. Mantener nuestra fe es, en todo momento, es realmente un desafío. Yo creo que nosotros no podemos decir aquí, somos los que hemos mantenido nuestra fe sin fluctuar nunca, jamás. Pero sí podemos decir que es un camino y es un aprendizaje. O sea, a tener fe se aprende. Se aprende cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios a través de las evidencias que Él nos da y reconocemos las bendiciones que Él nos da, no por nuestro propio esfuerzo ni por cosas que podemos palpar, sino decimos que es Dios el que nos las ha dado y somos agradecidos. O sea, sí podemos vivir en bonanza, sí podemos vivir estables, no tenemos que vivir todo el tiempo en persecución. Obviamente ya va a haber tiempo para eso en nuestra vida, siempre va a haber sufrimiento, pero en los momentos de bonanza debemos recordar que es Dios quien nos lo ha dado y seguir persiguiendo un ideal. No podemos estancarnos a decir, oye, hasta aquí, ya llegué, ya no necesito más. La vida cristiana es de continuo progreso. Sí, a veces hay que ver el camino de la fe no como una línea recta, sino como una escalera, ¿no? Tenemos que seguir. Cada vez que vayamos superando algo o hayamos visto que Dios ha obrado en nuestras vidas, es importante entender que vamos subiendo escalones, ¿no? Que siempre tenemos que seguir hacia arriba, seguir progresando. Y cada vez, pues bueno, vamos a tener mayores pruebas, ¿no? También en nuestra vida espiritual, precisamente porque va a tener también mayores recompensas en nuestro carácter principalmente. Sí. Antes de terminar, quisiera mencionar la importancia también para mantener nuestra fe de las decisiones. Sabes que normalmente a nosotros nos gusta hacer promesas. Si estamos en una iglesia, hacer un llamado, una invitación, ¿cuánto les gustaría serle fieles a Dios? Nosotros pasamos y en nuestro corazón albergamos una promesa de que nosotros vamos a mantenernos firmes, vamos a mantenernos fieles. Y cuando fallamos, cuando fracasamos, en esa escalera retrocedemos un escalón, pues nos lanzamos una vez al primer escalón y dijimos, no, o sea, hoy no hice ejercicio, me voy a comer un poco. Empiezo después. Sí, empiezo después. O caí en algún pecado y entonces ya no merezco el perdón. Ya no merezco el perdón. Visité esa página que no debía visitar. Y entonces ya yo me voy a lanzar al abandono, al olvido y ya tengo que quedarme ahí. Volví a practicar o hacer aquello que sé que a Dios no le agrada o sé que me hace daño. Volví a ofender a mis padres o volví a tener un problema con un amigo y volví a hacer lo mismo que me prometí a mí mismo que no haría. Y entonces todas esas promesas rotas crean una tensión sobre nosotros y nos hacen perder la fe de que Dios nos ama. Pero Dios no quiere que tú prometas nada. Dios quiere que tú tomes decisiones. Y las decisiones son diferentes a las promesas. O sea, si yo decido servir al Señor, como dice Josué en Josué 24:15, Él les dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dice, yo tomo una decisión. Escojan y tomen una decisión. Es decir, cuando tú eliges seguir a Cristo es diferente a que tú le prometes. Si tú prometes y no cumples, te vas a sentir mal y dices, ya rompí la promesa y ya. No. En la Biblia Dios nunca nos invita a prometerle nada. Nos invita a que creamos en sus promesas y que escojamos servirle. Si tú escoges servirle al Señor, incluso cuando caigas y seas infiel,
Dios sigue permaneciendo fiel en su pacto. Él no rompe su promesa, sino que mantiene firme su palabra de que nos va a levantar y nos va a llevar a la Canaán celestial. Bueno, familia, hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a tener una oración. David, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, pastor, por invitarme. Gracias a todos nuestros oyentes. Recuerda suscribirte, recuerda comentar, darle me gusta y comparte con todos tus amigos. Por favor, hazlo. Queremos saber de dónde nos ves, desde dónde nos escuchas. Queremos interactuar también contigo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque llegamos a cada hogar, a cada dispositivo, a cada joven, a cada persona que tiene la necesidad, Señor, de tu presencia. Quizás se ha confiado, se ha dormido en algún momento de su vida y ha decidido no seguir progresando en la carrera de la fe. Pero que, Señor, podamos entender que esta no es una línea recta, no es un camino que no tenga tropiezos, sino que al contrario, pues siempre, Señor, encontraremos tentaciones. Ayúdanos a progresar siempre en ese caminar, no a conformarnos, sino que a ser purificados y renovados por tu preciosa sangre en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Será hasta la próxima.